Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Esta noche estaremos conversando con un veterano del periodismo dominicano, un hombre que tiene desde el año 1972, 47 años ya de manera ininterrumpida, un programa de televisión que se llama Por el Ojo de la Cerradura. Don Daniel Adriano Gómez. ¿Cuántas cosas habrá usted visto en este país? Bastante. Buenas noches y qué bueno tenerle por aquí. Muchas gracias por el honor. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, amables televidentes. Estoy También, a tu orden. sí, también don Daniel Adriano está de lunes a viernes, todos los días aquí tempranito en Teleradio América, a partir de las 6 de la mañana. Así es. Usted mantiene la costumbre de levantarse. ¿A qué hora usted se levanta, don A Daniel? las 4. A las 4. Empieza... Y llego aquí al canal a las 6 menos, a 5 y media o 6 menos cuarto. Ok. Y empieza a leer desde que se levanta. Y ya en adelante. No leo prensa dominicana inmediatamente. No me gusta que me condicionen. Ok. Sino que ya vengo con mi propia perspectiva de qué es lo que debo decir. Desde la noche del día anterior. Sí, correcto. Ok. Y como no suelo tener contactos sociales de ninguna especie. Usted se acuesta temprano, me imagino. Sí, no, y que yo trato de aislarme. ¿Por qué? Porque en el análisis político frío, en la medida que tú no tienes relaciones absolutamente con nadie que te pueda perturbar, no te influyen. Ahora, el sacrificio de eso es que no tengo vida social y lo lamento por mi esposa. Don Daniel Adriano, usted vivió en el año 1970, no, desde antes, 1968, 1969, la confrontación política de dos grandes amigos, el entonces presidente Joaquín Balaguer y el entonces vicepresidente, don Francisco Augusto Lora. Siendo Augusto Lora vicepresidente y habiendo sido el fundador y principal armador, uno de los fundadores y principal armador, sí, en esa época, sí, de la llegada de Balaguer al país después de su exilio, para apoyarlo y presentarlo como candidato presidencial de lo que primero se llamó como Partido de Acción Social, correctamente, que después pasó a ser Partido Reformista. Entonces, don Francisco Augusto Lora, a la sazón vicepresidente con Balaguer, ganando las elecciones del 66, entendía que el candidato en el 70 iba a ser él. Supuestamente se había acordado. Supuestamente se había acordado. Los intereses políticos son los que marcan las pautas. Aquí hay gente que no lo quiere entender. Un candidato a X posición puede prometer villas y castillas. Y cuando llega el momento correcto de decidir o si voy a ser candidato o si voy a apoyar a X, las circunstancias del momento es la que deciden qué es lo que se va a hacer. No es ni siquiera lo que se planificó en tiempos atrás. Eso hay que dejárselo a los analistas políticos. O sea, don Daniel Adriano Gómez, que los actores políticos no pueden ceñirse a su palabra. Claro que sí, pero es que hay que hacer otra diferencia. La moral de la política es totalmente separada de la moral individual. ¿La política es amoral? No es amoral, tiene su propio dogma, sus propios mecanismos, pero comparándola con la moral personal de cada quien, la política da la impresión de ser muy ligera, da la impresión de ser un tanto inescrupulosa, pero no es así. Es que la política es otra pasta, es otra materia a la que se trata. Son los intereses que están en juego y que en circunstancias, en un momento determinado, son los que dan la pauta de lo que se debe hacer. Un candidato presidencial, por ejemplo, puede prometer hoy, 2019, marzo, puede prometer muchísimas cosas para mayo del 2020. Pero bueno, tenemos que esperar estos meses, tenemos que esperar la confrontación que va a dar de resultado las primarias de los partidos, de los que ya están fechados para hacer las primarias para octubre. Pero eso ha traído como consecuencia, desde esa época, que la sociedad no crea en la palabra de los políticos y por vía de consecuencia tampoco crea en los políticos, y entonces se ha generado una crisis de confianza, no solamente en los partidos políticos, sino en los actores políticos propiamente, y algo peor, la sociedad acostumbra a meterlos a todos en un mismo saco. Porque hay demasiada inmadurez emocional por parte de los principales actores políticos
y hay una ausencia de sentido de perspectiva de parte de aquellos individuos que se dicen analistas políticos o que son líderes de opinión y sin embargo por sus propios intereses fallan a la hora de trazar un camino, a la hora de dar una perspectiva. Ah, no, es que aquí todos somos analistas políticos y analistas sí. y de béisbol. Yo por eso he hecho mi diferencia. Ya yo no soy analista político simplemente, yo soy analista político de Estado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo no me ocupo, digamos, del día a día de los políticos, de los partidos. Yo me ocupo de lo que va a afectar de una o de otra manera los intereses permanentes de la República. A una visión a largo plazo. Una visión a largo plazo. Entonces, en una visión a largo plazo no valen los esquemas personales. Yo tengo muchísima gente que me quiere y muchísima gente que me odia, porque no comprenden la sutileza del mecanismo en el que yo me desenvuelvo. Unos funcionarios del gobierno pueden estar un día contentos conmigo y resulta que la mayoría de las veces no están contentos conmigo. Entonces, este es un país donde los radicalismos personales son muy acentuados. Las diferencias políticas se llevan al plano personal. Son terribles, se llevan a lo personal. A mí me pasó un caso con un funcionario de este gobierno de que emití unos juicios de valor y el pobre hombre, caramba, teniendo una posición altísima en el tren gubernamental, yo creía que tenía la suficiente madurez para entender este tipo de casos, de sutilezas. No. Se lo tomó personal. Arremetió de una manera tal que, bueno, descalabró prácticamente el sustento del programa. Y hasta ahora... Los muchachos de ahora dicen, se puso para usted. Ajá, ajá. Pero volviendo, porque me interesa aprovechar al máximo su experiencia. Volviendo a ese escenario 1968-1969, confrontación presidente Joaquín Balaguer con el vicepresidente Augusto Lora. Don Augusto Lora abandona el Partido Reformista que él había ayudado a fundar y forma el MIDA, Movimiento Democrático Antirreeleccionista. Correcto. Movimiento Independiente Democrático Antirreeleccionista, el MIDA. Y se presenta como candidato para las elecciones del 70. Muy pocos del Partido Reformista y del gobierno en ese entonces salieron a acompañarle en esa aventura. El hombre cerró su oficina del Palacio Nacional, se llevó sus pertenencias, dijo que no volvía al Palacio siendo vicepresidente. Se fue solo. Y se fue prácticamente solo. Yo volví a verlo a la muerte del papá de Balaguer, que coincidimos en la fila, en el mortuorio, en la casa del presidente. Él yendo a darle el pésame al presidente Balaguer. Sí, porque también se cuidaba mucho la hidalguía personal. No, y don Francisco Augusto Lora fue un hombre siempre, fue un caballero. Era un caballero, sí, así es. La educación. Y Balaguer siempre lo respetó, independientemente de esas diferencias políticas. De hecho, don Augusto murió primero que el presidente Balaguer, pero murieron reconciliados. Sí, totalmente. Personal y políticamente. Totalmente, de hecho, en el 86 se hablaba de una fórmula arrolladora, Balaguer-Lora. Sí. Balaguer nunca tuvo enemigos, nunca llevó la enemistad de política. Es que Balaguer es el político por excelencia. Balaguer era un político que si tenía resentimiento contra alguien, bueno, lo guardaba demasiado bien. Pregúntele a Wessing. Que lo lleva de ser deportado en su gobierno y acusado de conspirador impenitente a ser secretario de Estado de Interior y Policía y después secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. A Wessing yo lo vi ya como exiliado, que fui a entrevistarlo a Costa Rica. En esa época. En esa época, ya estamos hablando del 73, 74. Después de toda esa situación que se presentó. Entonces, don Daniel Adriano Gómez, yo quiero empezar por traer ese símil histórico en la confrontación Balaguer-Lora 1968-69. ¿Se compara? ¿Es válido hacer el símil con lo que está pasando hoy entre el expresidente Leonel Fernández, presidente del PLD, opuesto radical y rabiosamente a una eventual repostulación del presidente Danilo Medina? Hay una situación. Hablemos de perspectivas históricas. Hablemos de tiempo. Augusto Lora Balaguer, la caballerosidad imperaba, aún en la confrontación política. En la actualidad no es que no exista la caballerosidad, pero ahora los ímpetus, los intereses en juego, el afanar de quedarse en el poder o de llegar al poder, parece que obnubila a los principales actores políticos. Entonces ahí quiebra el aspecto personal. A mí me da la impresión de que de parte de Leonel Fernández hay una animosidad total, absoluta y creciente constantemente contra el presidente
Danilo Medina Sánchez. Sin embargo, del lado del presidente Medina Sánchez, con esa mudez que le caracteriza y que le ha sacado tan buen beneficio político, ha sabido ser lo suficientemente parco como para que se le pueda entender, y una crítica se le puede hacer en ese sentido, de ser una gélida figura política, gélida figura humana. Pero de ahí a decir que Danilo se fue a favor de acá, o se va en contra, o que no quiere saber de aquel, es imposible. Y mire que desde el 79 él y yo no nos hemos vuelto a ver. Así que estoy hablando por las experiencias, por lo que veo. Analizando la figura política. Sí, nada más. ¿Entiende usted, don Daniel Adriano Gómez, que es más la animadversión del expresidente Fernández hacia el presidente Medina y del leonelismo hacia el danilismo que del presidente Medina hacia el expresidente Fernández o del danilismo hacia el leonelismo? No, todo viene del lado de Leonel. Es feroz. La animadversión que se tiene del lado del leonelismo, como dices tú, contra el presidente Medina Sánchez es demasiado manifiesta. ¿Por qué? Están desesperados. Es decir, si Leonel dice que él es dueño de 2 millones y pico de firmas, que las va a presentar ahora en mayo, bueno, pero de ese golpe de pecho, si usted tiene tal certeza de que 2 millones y pico de personas, de votantes potenciales, van a votar por usted, pues francamente usted debería tratar de manejarse de una manera más elegante, no solamente bajo el ropaje, bajo el disfraz académico. Usted tiene que saber compartir. ¿Qué impide que en un momento, ahora mismo, con esta visita que tuvo que hacer el presidente al presidente Trump, qué impide que un líder político tan importante, por ser 3 veces expresidente de la República, no hubiese ido a prestarle su recomendación, su auxilio al presidente de la República, que se estaba enfrentando a una situación inédita, en la que francamente se sabía que habían determinados intereses en que se pudiera ver con el presidente Trump, pero no se tenía ciencia cierta, por la misma personalidad del presidente estadounidense, no se tenía ciencia cierta que era lo que él pretendía del presidente Medina Sánchez. Sin embargo, por lo menos ahora con esta tecnología, un tuit felicitando. No, nada, y eso que Trump, eso es lo que es a golpe de tuit que maneja todo el mundo. Sí. Pero no hubo ahí eso. es que él es grande. No, exacto, no hubo eso. Sin embargo, para mi vivencia, cuando yo observé las fotografías, las imágenes, en el salón donde estaba la mesa, que estaban todos sentados, observé la posición en la que estaba situado el presidente dominicano. El protocolo lo manejaban los estadounidenses. A ser anfitriones. Sí, correctamente. Danilo, ¿cómo quedaba? Exactamente frente al presidente Trump. ¿Qué significa eso? En el lenguaje gestual, eso significa que el presidente de Estados Unidos le daba mayor importancia y preeminencia al presidente dominicano. ¿Por qué factores? La República Dominicana es la primera nación emergente del Caribe, de las economías independientes, que ha salido ya en un desarrollo cabal, aun cuando la población no se beneficia de ese desarrollo. En segundo lugar, la República Dominicana marca pautas entre las islas-estado del Caribe respecto a qué hacer o qué decidir en determinados momentos. En tercer lugar, las relaciones diplomáticas con China Popular marcan un tiempo mucho mayor de una fortaleza de la perspectiva de República Dominicana, aun cuando muchos dominicanos no lo crean, de República Dominicana como una potencia regional, políticamente hablando y económicamente hablando en esta parte del mundo. Pero aquí nosotros los dominicanos somos los primeros que no queremos saber eso. Y si usted es enemigo o adversario de Danilo, bueno, peor, usted lo va a satanizar completamente. Pero el lenguaje que dio esa mesa fue la de la preeminencia del presidente dominicano y la presencia de primeros ministros y el presidente de Haití más bien como parte de un esquema elaborado por los estadounidenses que querían tener un contacto directo con Danilo, el izquierdista de cuando la Guerra Fría, mira, el Pacoredo en ciernes, etcétera, el antiyanquista, conocerlo directamente y entonces tenerle toda la atención fijada en él. Fíjese que... Y mandar un mensaje de geopolítica. Correctamente, fíjense que
Danilo dijo, tan pronto llegó, que a él no le tocaron el tema de Venezuela. Inmediatamente han salido voces diciendo que no, que eso es mentira. No entiendo cómo pueden decirle a este hombre, que era el que estaba ahí, que no, que lo que usted está diciendo no es verdad, sino lo que yo estoy diciendo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? No le toca el tema venezolano. Yo sé que el tema chino sí se tocó, pero a nivel muy privado entre ellos. También sé el trato que hubo entre los dos fue fenomenal. Nada más hay que ver una fotografía que los periódicos de este país no han publicado. Y no lo han publicado por el otro grave factor que tiene ahora la política dominicana, que está subvirtiendo el ejercicio de la política del poder. La toma de posiciones políticas por parte del aparato mediático de la nación. Entonces no publican esa fotografía, ¿cuál? En la que aparece Danilo y Trump saludándose sonriente, dándose la mano. Esa foto no la ha publicado nadie aquí. Que es una foto que el idioma del cuerpo, que no miente, Claro, dice mucho. Claro, no. Entonces le dieron énfasis a la fotografía después de esa foto de darse las manos en la que aparecen los dos, uno al lado del otro con la y señora con la primera dama del presidente Trump, donde ahí Danilo da la impresión como que estuviese incómodo o que no estuviese en una situación que dominara. Pero está muy lejos de la verdad ese problema. Está muy lejos de la verdad que se pueda entender esto así. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que está el presidente de la República en una posición en la que él solo es el que sabe qué fue lo que se trató con el presidente Trump. Y se atreven como quiera así a Bueno, estas son cuestionarle. las emociones dominicanas. Ahí es que usted, en eso es que usted se basa para decir que se ha perdido la caballerosidad. Correctamente. El doctor Peña Gómez, el profesor Juan Bosch, el presidente Balaguer, el licenciado Magluta, el propio don Antonio Guzmán, el propio presidente Jorge Blanco, respetaban. Salvador no tanto, era otro estilo. Sobre Salvador yo recuerdo esto, y por favor no vayan a suponer que estoy hablando mal de Salvador. Salvador y yo éramos primos hermanos, así es que muy lejos y teníamos una relación muy cercana, sobre todo él con mis hermanos y con mamá y papá. Pero la verdad es esto, Salvador el pobre tenía un criterio que lo marcaba la enfermedad. Entonces Salvador, según tuviese esas altas y bajas en su estado de ánimo, entonces se comportaba así con los demás. Cuando él era presidente electo, los tres están muertos, lamentablemente. Salvador, Acela y Atuey. Los tres fueron a ver al presidente Guzmán. En ese momento había una suerte de diatribas contra el presidente Guzmán, que para mí es uno de los presidentes más caballerosos que tenía este país. Fue para mí uno de los pocos presidentes de palabra cumplida. Era palabra de gallero, como se dice en los campos. Y fue un hombre realmente que aquí no se ha sabido apreciar los aportes que ese señor dio a la dinámica y a la fortaleza de la política dominicana. Ellos tres llegan, los recibe el presidente. Hay el debate de que si el marido de Sonia tiene un galpón por Moca, que si está vendiendo, que si hay un negocio clandestino. Que si el Lina. Después lo del Lina, después que le salen que lo de la finca de los Aguayos, que después que tiene una hija, le sacaron de todo. Estos tres personajes, que para mí esa es la razón de por qué don Antonio se suicida. Estos tres personajes van y insultan a Antonio Guzmán. Lo insultan de la manera más despiadada posible. Comenzando por Salvador, siguiendo por Acela, que le imputó lo del supuesto hijo, y terminando con Atuey. Esta situación es la que avergüenza y es la que le crea un problema emocional grave al presidente Fernández. ¿Al extremo de qué? Cuando viene la amenaza, tan pronto yo llegue, te voy a meter preso a fulano y a fulano. Eso fue así, don Así. Entonces, eso genera en Antonio Guzmán una situación totalmente que él no pudo dominar. La familia Fernández, esa rama de los Guzmán Fernández, hay una característica emotiva muy célebre de ellos, para no decir otra cosa, en la que pierden el equilibrio emocional y fácilmente puede venir cualquier tipo de situación extraña, desenlace, de una baja de autoestima y generar un suicidio.
Eso fue lo que ocurrió, pero para mí está motivada en esa visita, porque el presidente le tenía terror a esa situación. Y se sintió amenazado Totalmente, de manera frontal. Totalmente. Sin embargo, don Daniel Adriano, siguiendo con este símil histórico de confrontaciones que se han producido en la etapa postdemocrática, post-Trujillo, digamos del 66 para acá, tenemos el caso del presidente Balaguer y el vicepresidente Lora, el caso del presidente Antonio Guzmán y el entonces presidente electo Jorge Blanco, pero también lo tuvimos Balaguer, con el presidente Jorge Blanco y el presidente del Senado, expresidente Jacobo Magluta. Yo recuerdo, y discúlpenme el ego, yo recuerdo que le dije a Salvador, en el momento que estaba más dura la confrontación con Jacobo, le digo, pero por amor de Dios, él y yo solos en el despacho, digo, pero por amor de Dios, ¿cómo se te ocurre que vas a dividir el voto del PRD? ¿Cómo se te ocurre que vas a estar en contra de Magluta, de Jacobo? Lo lógico es que tú apoyes a Jacobo y no a Balaguer, porque Balaguer no es tu partido. No, yo voy, es con Balaguer que me voy. Digo, te va a pesar, ¿eh? Y le pesó. Le dije, te va a pesar. Y él me dijo, en aquella época, yo no sé si tú recuerdas, o ustedes recordarán, que quien habla fue quien llevó a Balaguer a la justicia por lo de Gran Caimán, los 30 millones de dólares aquello que se decía. Bueno, un día Salvador me llama y me pide esa situación. ¿Qué te parece a ti el caso de un expresidente anciano con 30 millones de dólares? ¿Qué tú crees? ¿Tú no piensas que eso se puede dilucidar públicamente? Bueno, políticamente sí. Ahora eso tiene un riesgo. Quien lo haga se va a ganar a Balaguer de enemigo para toda su vida, y Balaguer no es que no va a volver a poder. Y eso hay que sopesarlo. ¿Tú crees? Salvador era así, entonces en ese tipo. El presidente Jorge Blanco entendía que políticamente el presidente Balaguer estaba acabado y que no tenía posibilidades de volver. Estaba acabado. Entonces, no me hizo caso, ni creo yo que tenía por qué hacerme caso. Simplemente era como de familiar a familiar que estábamos hablando, ni siquiera yo no era miembro del gobierno, no tenía ninguna cosa en el gobierno ahí en esa época. Simplemente le dije mi parecer. Y él me preguntó, esto de anécdota, él me preguntó, ajá, ¿y cómo es que tú me estás diciendo eso? ¿Y tú no has llevado a Balaguer a la justicia? Digo, no, corrige, lo llevamos. Yo llevé el aparato, yo llevé el accionar, pero tú suministraste los documentos. Así que vamos a ver las cosas en perspectiva. Dice, bueno, pues a ti también te va a llevar. Digo, no. Yo no tengo que perder lo mismo que usted. Yo no he sido presidente. No, yo fui muy franco. Yo le dije, no, Salvador, Balaguer a mí no me va a hacer nada. Él va a ganar el poder y lo que él va a hacer es ponerme su puño de hierro, ahogándome, hasta ver si yo me puedo terminar matando. Y me va a aguantar así los 4 años. Y a los 4 años me va a buscar para la reelección. Así sucedió. Y esos fueron 4 años que yo tuve que aguantar de todo. ¿Por qué? Porque yo no hago las cosas en términos de intereses personales. Después vino la reconciliación suya con el presidente Balaguer para las elecciones del 90. Sí, y yo que me fui a Río y de allá vine con la edición primera del libro de Balaguer sobre Cristóbal Colón en portugués. Y ahí reanudamos las relaciones y todo eso. En esa época yo me había ganado una beca de la OEA para estudiar canales de comercialización en la Getulio Vargas. Y recuerdo que Balaguer, cuando se enteró, me manda $1000. Y yo cuando lo recibo con Pereyó, digo, ay Virgen Santísima. Con don Ramón Lorenzo Pereyó. Ajá, le digo yo, ay Virgen Santísima, ¿y qué burro se va a caer del cielo? Porque Balaguer mándame $1000, esto es lo último. Eso habla, en el caso mío yo no puedo dejar de hablar de mí por una razón. He sido coactor en muchísimas cosas, tras bastidores. ¿Por qué su programa se llama Por el Ojo de la Cerradura? Balaguer, y voy a explicarlo. Yo venía de México en una actividad congresional en la que él me había enviado. Y cuando yo vengo del aeropuerto, me voy directo a su casa y el presidente ya está en la noche sentado en la mecedora al lado de su mamá, que entonces vivía.
Y Balaguer me sorprende, estamos en lo más duro de los 12 años, con la Guerra Fría, la izquierda matando guardias, descalabrando gente, afectando, secuestrando empresarios como a Pepín Corripio. Y entonces me dice Balaguer, yo necesito que alguien haga una columna política donde se ataque la corrupción de mi gobierno. Yo tengo que salir de los corruptos de mi gobierno. Me dice él a mí, estamos hablando año 71, y entonces le digo, ajá, y entonces yo entiendo que tú tienes las calidades y la capacidad para hacer esa columna. O sea que por el ojo de la cerradura no se inicia como un programa de televisión, sino como una columna. No, con la columna política, apartidista. Entonces. ¿En qué periódico? En Última Hora fue, pero aquí está la historia. Me dice, vete y mañana ven y por lo que tú me digas del nombre voy a saber si no me he equivocado contigo. Me dio ese reto. Con semejante compromiso yo salgo, ni siquiera fui a mi casa. Me puse a dar vuelta en la ciudad y se me ocurrió, fui a parar a la ciudad colonial. Estoy con el asunto, desde el primer momento que Balaguer me habló, entendí que había que buscar un nombre que hablara del interés morboso de la gente por saber qué es lo que se esconde. Estaciono mi auto, me pongo a caminar por la plaza de la Plaza Juan Barón. De la plaza, no, de la Casa de Colón, la Plaza España. Estoy frente tengo detrás de mí uno de esos locales de música y de buenas a primeras me quedo mirando fijamente el portón del Alcázar. Del Alcázar. Y veo esa cerradura inmensa y salí como un loco corriendo. Yo tenía mis escoltas y ellos salieron detrás de mí corriendo y salí como un loco corriendo y cuando había una estatua de Isabel la Católica, que no sé ahora dónde la han mudado, que estaba ahí en el centro de la plaza, y yo solamente hice así, cuando vi la cerradura digo, ya, por el ojo de la cerradura. Entonces le dije a los que me acompañaban, vámonos, ya no tengo más nada que hacer, vamos a casa. Así nace el ojo de la cerradura con un accidente. Balaguer me dice, bueno, ¿a qué periódico vas a ir? Él se rió al otro día cuando yo le dije el nombre. Me dijo, perfecto. ¿Y le contó cómo le surgió? Sí, todo, sí. Entonces él me dice, bueno, ¿y a qué periódico vamos a ir? Digo, bueno, de entrada vamos a ir al Sol, que es el nuevo. Quizá no tienen miedo de lo que se pueda escribir. B, tuve que ir a Santiago a hablar con Pepín, el presidente del periódico El Sol. El Sol sale para todos. Sí, yo llevé un borrador de lo que pretendía hacer. Le dio un ataque de nervios fenomenal. Jesús, no, pero esto no se puede publicar. Y digo, bueno, pero venga acá, el presidente está de acuerdo. No, esto no es imposible. Vuelvo. Digo, presidente, mire, dijo que no, que Balaguer entonces se rió. Digo, entonces él me dice, déjamelo a mí. Te van a llamar dentro de 2 o 3 días. Me llama entonces el periódico Última Hora con Virgilio Alcántara. Y ahí empieza. Entonces ahí es que voy. Apareció un accidente de Julio César Martínez oponiéndose a que el ojo de la cerradura saliera. Y yo, ¿y por qué? ¿Qué yo hice? Me dice, no, porque yo en Cuba tenía una columna que se llamaba Por el ojo de la cerradura. Entonces Virgilio dijo, eso era en Cuba. Aquí. El ojo de la cerradura es aquí. Así fue que se empezó. En ese mismo orden, don Daniel Adriano, se ha perdido, como usted señala, esa caballerosidad en las diferencias o en las controversias de la política, de esta situación. Sin embargo, ¿qué le dicen sus años? ¿Qué le dice su experiencia? ¿Cómo entiende usted que se va a resolver este impasse que hoy se está viviendo? Bueno, en primer lugar, el presidente de la República no debe ni tiene por qué hacer caso de absolutamente cualquiera que trate de descalificarle con tal de que no pueda llegar a la nominación presidencial. ¿Usted entiende que él debe repostularse? Claro, ¿por qué? Óigame, este hombre lo eligieron 2 millones y pico de personas, de electores. Este señor prometió una serie de cosas y nada más hay que ver que las ha cumplido.
Este señor en estos 6 años ha hecho una labor en la parte positiva extraordinaria, no se le puede regatear. Ahora, usted me quiere decir que este se faja para beneficiar los intereses permanentes de la República y Danilo, tiene que dejar eso para que venga otro con la carita fresca a beber de esos éxitos que ha tenido este hombre. Dicen algunos que ese respeto a la Constitución y a las leyes es el fortalecimiento de la democracia. Correcto, pero hay un detalle, El respeto, cuando la emoción está de por medio, hay que saberlo entender y hay que saberlo interpretar. El presidente de la República no le ha dicho ni ji a ninguno de sus detractores. El doctor Fernández tampoco, pero el doctor Fernández de buenas a primeras se ha puesto ya el traje de gallo de pelea y en las últimas 2 comparecencias públicas que ha tenido... que no hay marcha atrás y que estos 2 millones de firmas van a servir para hacer respetar la Constitución y evitar la reforma. Muy bien, perfecto, esa es la opinión del doctor Fernández. Bueno, vamos a las elecciones, vamos a las urnas. Déjenos a nosotros los ciudadanos que decidamos sobre este particular, que decidamos si el presidente es aceptable para 4 años más o que venga otro que la población electoral entienda que debe ser el presidente. ¿Usted entiende, don Daniel Adriano Gómez, que si el expresidente Leonel Fernández no estuviera insistiendo tanto y de manera tan obsesiva, pudiéramos decir, de forma tan radical por volver al poder por un 4º periodo, quizás los grupos que apoyan políticamente al presidente Medina no estuvieran apostando a una repostulación de él? Podría ser. ¿En qué sentido? En la medida que Leonel o la gente de Leonel aumentan el encono contra la persona del presidente Medina Sánchez, en esa misma medida alejan a los PLDistas en primer lugar de que los puedan apoyar. En segundo lugar, colocan a los propios PLDistas como partido de gobierno. Este es el único caso de un país donde el partido oficial es partido de gobierno y partido de oposición a la vez, por la incapacidad y la incompetencia de la oposición. Entonces, esa es la suerte también, porque la crisis que pueda sobrevenir, sea del lado del PRM, sea del lado de Leonel, podrá atenuarse, podrá controlarse. Pero yo creo que bajo ninguna circunstancia, si el presidente de la República se siente con aptitud para ser candidato presidencial, no veo por qué no puede hacerlo. ¿Y qué hacemos con su discurso cuando fue proclamado oficialmente como candidato presidencial en el año 2016 por su Partido de la Liberación Dominicana, donde juró ante Dios que sería la última vez que se presentaría? ¿Qué hacemos con su discurso que le dirigió a la nación una vez reformada la Constitución en el año 2015? ¿Y qué hacemos también con sus entrevistas a la periodista Alicia Ortega, donde él aparece diciendo que no volvería a ser candidato? Él no es político. Sí, señor. Él no es político de fuste, de experiencia. El ser político es una patente de corso para poder cambiar. El que es político tiene sentido de la realidad, es pragmático. Se dice lo que puede parecer cínico, se dice lo que en el momento conviene que se diga. Incluyendo un juramento ante Dios. Bueno, que yo recuerde, en la política Dios no tiene nada que ver. Tú me disculpas. Balaguer decía siempre que no iba. Claro. Y terminaba yendo. Tu papá lo sabe muy bien. Sí. Entonces, eso le ha hecho merecer. En una de las últimas reelecciones de Balaguer, tu papá y yo estábamos juntos en el acto, en el Salón Verde, y cuando Balaguer explicó por qué él tenía que volver al poder, y tu papá y yo nada más nos miramos. Y con la mirada se dijeron todo. Mire, don Daniel Adriano Gómez, pero por precisamente ese referente del presidente Balaguer. Me preguntaba sobre el discurso, las promesas, que si son válidas. Y agregarle que como el presidente Balaguer, como tenemos ese referente de haber sido presidente tantas veces, diciendo que no se iba a reelegir y después terminaba yendo a la reelección,
muchos ciudadanos entienden que el presidente Danilo Medina se parece más al presidente Balaguer. Él tiene, sí, eso es verdad. Para los balagueristas, la imagen que proyecta Danilo es fabulosa. Es la de un Balaguer joven o de un Balaguer maduro. Y los éxitos del presidente en su ejercicio como tal recuerdan los éxitos de Balaguer, sin que esto signifique que Danilo no tenga sus propios éxitos, porque estamos viviendo en otros tiempos. Pero mantiene la parsimonia, exactamente, la paciencia, sí. la administración del silencio, se sabe administrar. la administración de su cara. Sí, se sabe administrar. De una palabra que prefiero no decir. Sí. Pero que todo el mundo sabe cuál es. Pero él se maneja, él se sabe manejar. Es sanjuanero, ¿eh? Tú recuerdas aquello de San Juanero Barriga Verde y todo eso, ¿no? Sí, pero dime. Sobre lo que usted me iba a decir, sobre los discursos y los juramentos y las expresiones. Perdónenme si parezco cínico, eso no tiene la menor importancia. Sí, se dijo eso porque en aquel momento convenía que se dijera eso. Políticamente era lo que convenía. Ahora estamos en otro tiempo. Ahora vamos para esta situación. Desde luego, él no ha dicho que va. También se presume. También, no, pero sí, pero... Se presume. Pero también hay ciertos analistas y ciertos sectores que ponen el ejemplo de Estados Unidos y dicen que, por ejemplo, el presidente Obama hizo muy buen gobierno durante 8 años, pero no se podía reelegir ni puede volver. Lo mismo con el presidente Clinton, lo mismo con el presidente Reagan. Franklin Delano Roosevelt. No, ese se religió. Tres veces fue presidente de Estados Unidos. Y a partir de ahí se decidió que en el sistema federal estadounidense fueran solamente una elección y una reelección y nada más. Bueno, eso es allá. Aquí en este país no es así. El dominicano es, aunque no lo digan, el dominicano es fundamentalmente reeleccionista, no importa para qué, es reeleccionista. Y unido al conservadurismo que tiene, el político que logre interpretar ese silencio y ese conservadurismo y ese reeleccionismo latente del dominicano es el que va a tener el éxito para estas elecciones del 2020. En los últimos, del 66 para acá, en los últimos 52 años, 53, en los últimos 53 años, solamente en 2 oportunidades, 2 presidentes han intentado reelegirse y no resultaron triunfantes. Correcto. Balaguer en 1978 e Hipólito Mejía en el 2004. Así es. Después, todos los presidentes que han gobernado, en el caso del don Antonio y del doctor Jorge Blanco no intentaron reelegirse, pero no fue que no hubo alrededor de ellos movimientos para impulsarlo. A mí me consta que Salvador sí tuvo interés en repetir. El 84 le tronchó la reelección. Sí. El problema la poblada del 84. La poblada del 84. Prácticamente le cercenó ese. Aquí algunos PRDistas se niegan a reconocer que en esa poblada fueron más de 200 personas que murieron. Aquí nada de eso se cuenta. Si el ejército no se tira a la calle, uno no sabe lo que hubiese podido pasar aquí. Porque fue un desmadre absoluto. El Fondo Monetario Internacional tenía mayor incidencia sobre la vida dominicana que lo que ha tenido después. Siendo Bernardo Vega gobernador del Banco Central. En esa época. No me toque ese personaje. Me refiero. No es por hacer una. No es por tocarle directamente, sino haciendo, así como Salvador era el presidente, las negociaciones con el Fondo Monetario fue don Bernardo que las encabezaba. La PL 480, Bernardo Vega, como gobernador del Banco Central, aprovechó muy bien y facilitó las cosas para generar el mecanismo por el cual la manicera pudo beneficiarse de esa ley estadounidense. Sin embargo, don Daniel Adriano, entramos al aspecto económico. La estabilidad económica y el desarrollo de la economía de nuestros pueblos son los principales aliados del mantenimiento de los gobernantes. Claro que sí, claro que sí. Porque fíjese como usted señala, si no se da la crisis económica y la poblada del 84, quizás el presidente Jorge Blanco hubiese tenido el camino libre para la reelección en el 86. Quizás. Porque también el problema era, vuelvo a lo de las emociones.
Sí, ahí estaba un Jacobo que le estaba haciendo a Salvador lo mismo que Salvador le hizo a don Antonio. Y el tema de Madrigal y el tema... donde tú me dejas la cuña interna, donde tú me dejas a Tuey, donde tú me dejas a Flores Estrella, A Fulgencio. a Fulgencio, donde tú me dejas Marcano, ese grupo de personas, donde tú las dejas que le hicieron un daño terrible a Salvador. Al final Salvador quedó solo. ¿Quién entiende usted que ha sido el político dominicano más exitoso de los últimos tiempos? De los últimos tiempos, Balaguer, sin duda alguna. ¿Por qué? Balaguer, no solo porque conocía la idiosincrasia dominicana, sino porque fundamentalmente se supo preparar para lo que el destino le tenía. ¿Y por qué digo yo que el destino? Era Balaguer, bueno, como familia de doña Bienvenida, la primera esposa de Balaguer, era pariente de doña Bienvenida. A través de ella es que Balaguer llega a Trujillo. Pero ya Trujillo conocía de Balaguer sus dotes de intelectual y sus dotes de orador. Cuando el movimiento del 24. Del 24 de febrero. Entonces, y sus posiciones antiestadounidenses de aquella época. En contra de la invasión. Porque aquí algunos no lo saben, pero Balaguer era periodista. Sí. Y Balaguer, en la información. Y Balaguer era un profundo anti-norteamericano de aquella época, que después se convirtió en conservador. No. Él se adaptó a las circunstancias dominicanas. Esto es lo que hay, con esto es que yo puedo llegar al poder. Pues ahí, bueno, yo soy derechista ahora. Pero la esencia de Balaguer siempre fue de raíz izquierdista. La prueba, le entregó alborozado el poder a la izquierda representada en el PLD y no se la entregó al propio Partido Reformista, que en ese momento estaba en condiciones de seguir en el poder. Y hablando usted de doña Bienvenida, primera esposa de Trujillo, se divorcia Trujillo de doña Bienvenida, tía de Balaguer, para casarse con doña María, y el abogado que oficializa el divorcio es el tío abuelo de Jacinto Peinado. Correctamente. Que posteriormente también fue presidente de la República, pero era un alfil de Trujillo. Sí, más nada. Y entonces dicen algunos historiadores y analistas que partes de esas controversias y de animadversiones entre Balaguer y su vicepresidente, don Jacinto Peinado, se reflejó en Jacinto. En Jacinto Peinado Garrigosa. No me atrevo a creerlo, no. Lo que pasó ahí, y eso lo hablamos Jacinto y yo, que en paz descanse, una noche que nos encontramos en Nueva York, en el Hotel Continental, los dos alojados allí, y nos topamos en el hall. Y dice, Daniel Adriano. Entonces nos saludamos y nos sentamos a hablar. Y él me admitió que él había sido demasiado inexperto, que se dejó engatusar de una serie de gente que estaban a su alrededor y que él no pudo sortear eso. Y también se desesperó, me dijo. Y también tenía incontinencia verbal en la crítica a Balaguer. No, de eso no hablemos, eso era imposible. Y Balaguer le reportaban. No, eso Balaguer ahí sí se cuidaba. Recuérdate que aquella época era una sociedad patriarcal. Sí. El control que tenía Balaguer sobre la sociedad era algo. Entonces, usted entiende que Balaguer ha sido el político más exitoso y el mejor presidente. ¿Pero por qué? Porque usted dice que se adaptó a su destino. Te voy a decir, pero ¿por qué yo digo que estuvo destinado para el poder? Trujillo va un día a Sabana de la Mar y va a ver a Santa Lupina Cordero. Y le dice a Lupina, bueno, señora, ¿y quién usted cree que me puede suceder? Estamos hablando de los años 30, ¿Quién usted cree que me puede suceder? Y Lupina, de la manera más santa, le ha dicho, bueno, a usted lo va a suceder un hombre en estas características, bajito, de hablar pausado. Retrató a un personaje que después podríamos decir que fuera Balaguer, pero resultó que fue así. Y Trujillo lo entendió así. Y entonces de ahí salió Trujillo a designar a Balaguer al exilio. Lo envió como embajador, 14 como secretario años. En España. Lo envió para allá creyendo que con eso lo alejaba de que llegara al poder. ¿Y qué ocurrió? Lo trajo de vuelta, lo mandó a meterse en educación justos, creando el gran programa educativo del país. Y ahí, a partir de ahí, Balaguer se proyectó. Y hasta el Balaguer que conocimos, vicepresidente de la República. ¿Por qué?
porque era la representación augusta de lo mejor de la juventud dominicana de la época. Eso es lo que dicen los textos que yo conozco. Entonces, porque, o sea, para cuando uno va a analizar un personaje, tiene que entender su condicionamiento, su modo de... Y el contexto histórico. Histórico totalmente. Ahora, tú estás empeñado en que yo te diga qué presidente Sí. en la actualidad. A ver si coincide con que sea también Balaguer, a ver si dice que Balaguer. No. ¿Quién entiende usted que ha sido el mejor presidente del 66 para acá? Porque, por ejemplo, el Balaguer de los 10 años, aquí quieren satanizarlo demasiado por los muertos. No, el de los 12. El de los 12 años. Lo quieren satanizar demasiado por los muertos que hubo, pero nadie quiere decir que si el gobierno se enfrentó a esa situación, se debió a que la izquierda, que fracasó en la revolución, quiso ajustar cuentas con la derecha y empezó a asesinar militares. Cerca de 500 militares fueron asesinados en las más controversiales y diversas situaciones. Obligó a un estado de sitio casi permanente en los 12 años. Con el gobierno de los 10 años fue totalmente distinto. ¿Por qué? Bueno, porque si la izquierda no salió otra vez a matar gente y a secuestrar empresarios, entonces no había razón de que el gobierno tuviese que corresponder a un régimen represivo. Esa es la gran diferencia en los dos periodos. Pero en los dos periodos queda una cosa resaltante. El gran presidente que fue Balaguer, en crisis estructural terrible, y en una crisis de búsqueda de una institucionalidad cierta para el país que ahora tenemos. O sea, que usted entiende que ha sido Balaguer el político más exitoso de los últimos 50 años y también el mejor presidente. Para su tiempo. Yo hago ese énfasis por esto. Parecería que Leonel fue un buen presidente. Bueno, pero si nos tomamos en cuenta que Leonel era un presidente inexperto, Danilo tenía más experiencia que él, porque Danilo de hecho fue el primer ministro de facto en su gobierno, como secretario de Estado de la Presidencia. De hecho, Danilo, mientras Leonel andaba viajando al extranjero en cumbres gubernamentales y en cumbres académicas, era Danilo el que guameaba la yuca aquí manejando el gobierno. Si tomamos en cuenta que con esa experiencia y ese bagaje, entonces Danilo podía decirse que era un jefe de Estado de facto de primera línea que realizó lo que tenía que hacer en aquel gobierno en cuanto a que su presidente, el nominal, no ejercía el poder porque estaba en otro asunto, porque estaba preparándose, estaba en su imagen internacional. Entonces tenemos que caer en el Danilo ya presidente de la República. ¿Usted entiende que ha sido Danilo Medina mejor presidente que Leonel Fernández? Totalmente. Ha sido creativo. Ha sabido articular adecuadamente las alianzas políticas. No ha tenido escrúpulos, y lo digo en términos sanos, no ha tenido escrúpulos en saber qué es lo que le conviene en el momento adecuado. Ha sabido sortear peligros. Creían que Trump le iba a dar una pela y resultó al revés. La Marcha Verde. Bueno, la Marcha Verde, preguntémosle a los Vicini, preguntémosle a los ricos de este país. ¿Entiende usted que el presidente Danilo Medina va tras la reelección? Debería, yo no lo entiendo, yo digo que debería. Es lo que a los intereses permanentes del país le conviene. A la nación lo que le conviene es que los ciudadanos en capacidad de votar, que somos 7 millones y casi 7 millones y medio, seamos los que debemos decidir quién es el que debe ser presidente. No que una imposición fortuita de la Constitución de la República le impida al presidente actual reelegirse. ¿Quién decide? El elector. Aquí no es que la Constitución prohíbe ni cosa por el estilo. Muchísimas gracias, don Daniel Adriano Gómez. Qué gran placer haber podido compartir con usted durante este espacio y concedernos esta entrevista. A ustedes las gracias por el honor y el placer de su sintonía. Hemos conversado con don Daniel Adriano Gómez, un experto periodista, abogado de nuestro país, que desde hace más de 47 años tiene primero su columna en el periódico y ahora convertido también en programa de televisión por El Ojo de la Cerradura, todos los días de lunes a viernes aquí en Teleradio América de 6 a 7 de la mañana. Recuerden también que Víctor en Vivo es Víctor Online y que ustedes pueden disfrutar de nuestros programas y nuestro contenido a través de nuestra plataforma digital
y en nuestro canal de YouTube. Usted entra a YouTube, le da Víctor en Vivo, suscribirse a nuestro canal y allí pueden ver nuestros comentarios, entrevistas y todo el contenido de nuestros programas. También en las redes sociales, @Víctor en Vivo, en Instagram y en Twitter, y en nuestro fanpage de Facebook, Víctor en Vivo. También nuestra página de internet, victorenvivo.com, para que esté siempre bien informado y con el contenido de las informaciones que ofrecemos para ustedes. Feliz noche, Dios les bendiga. Gracias, don Daniel Adriano. Gracias, Gómez. Víctor. Hasta Buenas la próxima. noches.